Bueno, estamos dentro del capítulo de máquinas eléctricas de corriente alterna. Dentro de estas máquinas, les decía, la semana pasada vimos las máquinas rotativas. Dentro de las máquinas rotativas teníamos dos grandes familias, los generadores y los motores. ¿Qué función cumplían los generadores? Los generadores de corriente eléctrica alterna eran máquinas a los que le aplicábamos potencia mecánica en el eje, es decir, los hacíamos girar, y a través del cableado extraíamos energía eléctrica para otros usos. Los motores eléctricos, en cambio, eran máquinas, las mismas máquinas posiblemente, a los que le inyectábamos energía eléctrica a través del cableado y obteníamos potencia mecánica en el eje, que era el movimiento que necesitamos para múltiples usos en el hogar, en la industria y todo eso. ¿Cuál es la cuestión? La energía eléctrica normalmente se genera con estos generadores eléctricos rotativos en lugares donde tenemos accesible energía mecánica barata para aplicarle al eje. Entonces, ¿a qué acudimos? Por ejemplo, a centrales hidráulicas, en donde turbinamos agua a través de algo parecido a las hélices del barco, pero que funcionan al revés. En lugar de hacer que se desplace un barco, por ejemplo, es una hélice que está montada en un sistema a la que le hacemos incidir un chorro de agua y la hélice comienza a girar. A ese movimiento se lo trasladamos mecánicamente al generador eléctrico y producimos energía eléctrica. Con una energía mecánica extraída del flujo de agua que no tiene precio, porque el agua en ese río corre indefinidamente si la aprovechamos bien, y si no la aprovechamos la perdimos. Entonces, ¿con qué nos encontramos? La energía se tiene que generar, la energía eléctrica, donde tenemos energía mecánica accesible y barata. Entonces, por ejemplo, tenemos la central de Salto Grande, que es uno de los emblemas nacionales en el río Uruguay, en el límite entre Argentina y Uruguay, Yacyretá en el límite entre Paraguay y Argentina, de las cuales obtenemos enormes cantidades de energía, pero hay que generarla en ese lugar. Y en ese lugar no se la consume. ¿Dónde la consumimos? Si bien la consumimos dispersos en todo el país, pero los mayores centros de consumo son Ciudad de Buenos Aires, Ciudad de Córdoba, Ciudad de Rosario, si vamos a las principales, y así sucesivamente. Lugares en donde no tenemos grandes ríos para generar energía eléctrica. Podemos acudir a centrales como la central nuclear aquí en Embalse de Río Tercero, que en base a un reactor de fisión calentamos agua, con esa agua producimos vapor a alta temperatura, y con ese vapor a alta presión hacemos que funcione una turbina de de vapor. El mismo procedimiento que la turbina hidráulica, nada más que con vapor y con características constructivas especiales. Pero ahí se generan enormes cantidades de energía, mucho más de lo que se consume localmente. ¿A dónde va esa energía entonces a parar? A Buenos Aires, a Rosario, a Córdoba y a todas las otras poblaciones del país, o incluso zonas rurales, digamos. Entonces, ¿qué quiere decir? La energía se genera, la energía eléctrica, donde la podemos generar, y se consume donde la queremos consumir. Y a eso lo permiten hacer los transformadores eléctricos, que van a ser aparatos intermedios entre los generadores y los motores, entre los generadores y nuestros sistemas de iluminación. ¿Por qué? Porque para transmitir la energía a largas distancias se tiene que hacer en alta tensión. Si ustedes se ubican, nosotros venimos hablando de que en nuestras instalaciones domésticas tenemos instalaciones de 220 y de 380 volts, según sean monofásicas o trifásicas. Bueno, el sistema nacional por el que se transmite toda la energía que producen nuestros generadores hacia todas las provincias, trabaja en 500 kilovolts. Es decir, todo el país está interconectado en un sistema de 500.000 voltios. Todas las provincias tienen dentro de la propia provincia redes de 132.000 volts para distribuir la energía en la provincia. Las grandes ciudades o los pueblos interconectados entre sí se vinculan internamente en 13.200 voltios. Y nosotros consumimos en 280 o 380. Y los generadores, cuando se trata de generadores de potencia, producen en 25.000 voltios. Entonces ahí nos encontramos con un gran problema. Yo no podría conectar los artefactos de una casa o de una industria directamente a un sistema de alta tensión de 132 o 500.000 voltios. Tampoco a un sistema de media tensión de 13.200 voltios. Pero sin embargo la energía se genera
A ver, si planteamos un esquemita rápido acá, arriba de esta misma pantalla, donde yo tengo un generador, es probable que este generador produzca energía, si es de gran potencia, en 25.000 voltios. Vamos a pasar por un dispositivo intermedio que ahora vamos a ver, es un transformador, y eleva a 500.000 voltios. Desde ahí nos movemos a lo largo de todo el país, hay múltiples generadores, hay múltiples transformadores de estos, hasta que llegamos a los bornes de ingreso de la energía a la provincia de Córdoba, y tenemos un transformador que reduce de 500.000 voltios a 132.000 voltios. Dentro de toda la provincia de Córdoba hay un sistema de redes eléctricas de 132.000 voltios que llega a regiones o a grandes ciudades, y allí se reduce a 13.200 voltios. Con esa red de 13.200 voltios se distribuye la energía dentro de la gran ciudad o dentro de las zonas urbanas, hasta que llegamos a cada par de manzanas, por ejemplo, o agrupación de edificios, en donde aparece un nuevo transformador que tiene 13.200 voltios, y ahí sí entrega en 220/380 voltios. Entonces, ¿qué quiere decir? Generamos en 25.000, inyectamos esa energía a través de un transformador que vamos a ver ahora cómo funciona, y la elevamos a 500.000. Esto es a nivel país. Transmitimos esa energía a lo largo de todo el país. Cuando llegamos a cada provincia, la reducimos a 132.000 voltios y la llevamos a cada rincón de la provincia. Cuando llegamos a cada región de la provincia, la reducimos, o a cada zona la reducimos a 13.200 voltios, y cuando llegamos ya a la manzana donde estamos nosotros en nuestra ciudad, en nuestro pueblo, la reducimos a 220/380, que es lo que nosotros lo consumimos. Y si con esto nos metemos a nuestra casa, ¿con qué nos vamos a encontrar? Con que dentro de nuestra casa tenemos múltiples electrodomésticos. Televisores, radios, computadoras, internamente funcionan con tensiones de 6, 4, 12, 24 volts, cuando mucho. ¿Qué quiere decir eso? Cada artefacto que nosotros conectamos a un toma corriente de 220 volts, internamente tiene un transformador que vuelve a reducir al nivel de tensión para el cual fue diseñado el artefacto. Por ejemplo, para que ustedes se den una idea, el equivalente ahí es el cargador de una notebook. Usted va a la notebook, enchufa en el cargador al toma corriente de 220 volts, y cargamos la batería con un nivel de tensión que suele ser de 6 o 9 voltios. Entonces, todo lo que interviene en esos procesos de variación de la tensión de alimentación son los transformadores eléctricos los que nos permiten hacer eso. Entonces vamos a hablar de nuestros transformadores eléctricos. Son aparatos estáticos, es decir, los otros días vimos máquinas rotativas. Hoy vamos a ver los transformadores que son estáticos, no tienen movimiento. Cuando vimos las máquinas rotativas, un generador transformaba energía mecánica en energía eléctrica. Un motor transformaba energía eléctrica en energía mecánica. Estos aparatos estáticos lo que hacen son transformar energía eléctrica en energía eléctrica, pero con variación de los parámetros de la energía esa, utilizando como enlace principal entre ambos un flujo magnético. Y ya vamos a ver cómo funciona eso. ¿Para qué se utilizan? Para elevar la tensión, y vamos a ver que cuando se eleva la tensión es reduciendo la corriente, y eso nos permite con altas tensiones y bajas corrientes transmitir la energía a grandes distancias. Por ejemplo, con una red de 500 kilovolts, de 500.000 voltios, transmitir esa energía eléctrica miles de kilómetros de distancia. Nosotros hemos visto cuando diseñamos nuestra instalación eléctrica que en la medida que se hace más largo el cable, como tiene más resistencia, produce más caída de tensión. La caída de tensión es proporcional a la corriente. Si yo reduzco la corriente, reduzco la caída de tensión. Y vamos a ver que eso se logra elevando la tensión de la red. Lo que vamos a hacer en otro extremo es reducir la tensión para consumir la energía. Eso va a hacer que se eleve la corriente, pero la corriente ya se eleva en las zonas cercanas a donde la vamos a consumir. Entonces se termina resolviendo el problema. Entonces, ¿qué quiere decir? Estos transformadores pueden dividirse en
elevadores o reductores de tensión. Vamos a ver, cuando elevan la tensión, reducen la corriente. Cuando reducen la tensión, elevan la corriente. Y también tenemos transformadores especiales que los vamos a ver sobre el final de la clase para qué los podemos pensar. Después, de la misma manera que las máquinas rotativas, vamos a ver que tenemos las máquinas monofásicas y trifásicas. Entonces ya vamos a ver cómo están constituidas cada una de ellas y cómo es que funciona. Generalidades. ¿Cómo está constituido un transformador? Un núcleo de hierro, este cuadrado que les he representado acá, que es equivalente a esto que vemos en el gráfico del medio, que es un núcleo de chapas de hierro apiladas una sobre la otra, prensadas pero aisladas entre sí por capas de barniz, sobre las cuales, por ejemplo, en dos de las columnas que tenemos, hacemos un arrollamiento de cobre, una bobina de cobre que la envuelva. Acá lo tenemos en el gráfico de la izquierda esquematizado, una bobina que tiene N1 espiras, N1 vueltas, una bobina que tiene N2 vueltas, y que acá vemos cómo se expondrían las bobinas alrededor de esas columnas, la bobina 1, la bobina 2, que básicamente, ¿qué sería? Acá tenemos una vista en perspectiva y recortada de las bobinas, que serían múltiples espiras con un principio y un final. Es decir, si nosotros representáramos acá, tendríamos tal vez acá en el primero de los conductores, el principio, tenemos que se van poniendo en serie espira con espira y tenemos las N1 espiras, y cuando llegamos acá tendríamos el final. Y lo mismo acá tendríamos el principio, damos las N2 espiras, damos vuelta por las N2 espiras y acá tendríamos el final. Dos bobinas montadas sobre cada una de esas columnas. La finalidad de construcción, ¿qué les dije? Este núcleo es de chapas aisladas entre sí. ¿Por qué? Porque estas corrientes alternas que van a circular por estos bobinados van a producir un efecto que se llama corrientes parásitas, que es que se van a inducir corrientes que van a tratar de circular en el propio núcleo de hierro, y el núcleo de hierro es conductor. Entonces, cuando esas corrientes, si yo veo en corte las láminas separadas por esta capa de aislante que le simulamos acá, que en realidad es una capa de pintura, cuando esas corrientes, que no importa ahora cómo es que se llegan a producir, porque ya la verdad que nos excede el ponernos a explicar ese tema, cuando quieran establecerse circulando por acá, por el hierro, esas corrientes eléctricas, ¿con qué se van a encontrar? Con que si esto acá está aislado, no les va a permitir circular. Con que si esto acá está aislado, no les va a permitir circular. Entonces esas pequeñas corrientes se terminan cerrando individualmente en cada una de las chapas, y esas corrientes, para producirlas, tenemos que consumir energía. Producen pérdidas en el transformador. Si yo las logro reducir, reduzco las pérdidas. Entonces, por eso los núcleos de los transformadores se hacen de chapas laminadas. Bien, vamos a tener ahora, con respecto a los arrollamientos, dos nombres clave: un arrollamiento primario y un arrollamiento secundario. Arrollamiento primario es el arrollamiento por el cual entra la energía. Es decir, si a este transformador yo le inyecto energía eléctrica por acá, voy a poder obtener energía eléctrica por acá. El bobinado por el que entra la energía es el primario, por donde sale la energía es el secundario. A su vez ya vamos a ver que según el número de espiras, uno puede ser de alta tensión y el otro de baja tensión. ¿Por qué? Porque modifica los valores de la tensión. Pero hay algo más: el transformador es reversible. Entonces, ¿qué quiere decir? Yo puedo desconectarle la alimentación acá del lado del primario y puedo hacer que en este transformador en realidad ingrese la energía por este lado y salga la energía por este lado. Entonces, esto dejó de ser el secundario y pasó a ser el primario. ¿Por qué? Porque la energía entra siempre por el bobinado primario, y este dejó de ser el primario y pasó a ser el arrollamiento secundario. ¿Por qué? Porque es por donde ahora sale la energía. ¿Qué quiere decir eso? El transformador es reversible. Yo lo puedo alimentar desde cualquiera de sus bobinados con energía eléctrica y entrega energía por el otro.
Por ejemplo, acá tenemos un transformador que ya lo vamos a estudiar un rato, es un transformador trifásico. Estos tres bornes que tiene acá en el extremo de esos aisladores de porcelana negros que se ven ahí, este transformador es un típico que tiene ese bobinado de 13.200 voltios, perdón, fui con un cero de más, 13.200 voltios, y estos cuatro bornes que tiene acá de este lado son los de la salida de 220/380 voltios. Hay uno que tiene una parte pintada de verde, que es el neutro, los otros tres son las fases. Cualquiera de las fases contra el neutro tiene 220 voltios, cualquiera de las fases contra las otras fases tiene 380 voltios. ¿Qué quiere decir? Si yo a este transformador le aplico 13.200 voltios por los bornes de alta tensión, me entrega 220 y 380 por el lado de baja. Si le desconecto la alimentación y le aplico 220 y 380 voltios por el lado de baja tensión, el transformador actúa entregándome 13.200 voltios por el lado de alta tensión. ¿Qué quiere decir? Es reversible. Entonces, se puede usar en cualquiera de los dos sentidos. Le aplico 13.200 del lado de alta y obtengo 220 y 380 del lado de baja, o le aplico 220 y 380 del lado de baja y obtengo 13.200 del lado de alta. Ahora vamos a ver cómo es que se logra eso a partir del análisis matemático del funcionamiento. Vamos a nuestro esquema, en donde lo vemos simple. El núcleo magnético, el bobinado de N1 espiras, el bobinado de N2 espiras. Vamos a suponer que el de N1 espiras es el primero por donde le vamos a aplicar energía, y el de N2 espiras es el secundario por donde vamos a obtener la energía transformada. En vacío, ¿qué quiere decir? Que acá este transformador está representado en carga, vamos a hacer de cuenta que esto no está conectado, que tenemos un borne ahí, un borne acá, y que este cable y esta carga que tenemos acá no existen. Entonces, si estos bornes están abiertos, acá no tiene posibilidad de que circule corriente. Entonces, ¿cuál es la lógica? En vacío yo le aplico una tensión E1 al bobinado de N1 espiras, es una tensión de corriente alterna. Como este bobinado tiene alta impedancia, pero no infinita, comienza a circular una pequeña corriente I1 que cuando circula por el bobinado produce un campo magnético. Campo magnético de valor Φ1 que se establece aquí en el núcleo magnético. Como la corriente es alterna, el flujo producido por esa corriente también va a ser alterno. ¿Qué quiere decir? Va a cambiar de sentido. Medio ciclo en sentido horario, medio ciclo en sentido antihorario. Va a cambiar de sentido según la frecuencia de la corriente alterna, para nuestro caso 50 veces por segundo. Ahora, cuando ese flujo magnético se cierra acá y cambia de sentido 50 veces por segundo dentro del bobinado de N2 espiras, en el bobinado de N2 espiras aparece una tensión E2. Entonces, repasemos de nuevo. Al bobinado de N1 espiras yo le aplico una tensión E1, eso hace que circule una pequeña corriente I1 en ese bobinado, esa corriente hace que aparezca un flujo Φ1 que se alterna 50 veces por segundo en el núcleo magnético, y esa variación de flujo magnético 50 veces por segundo dentro de la bobina de N2 espiras hace que en la bobina N2 o en la bobina de N2 espiras aparezca una tensión E2. Ahora bien, si yo de repente, en lugar de tener los bornes abiertos, conecto aquí una resistencia, como la que tenemos representada como carga, es decir, una resistencia, ¿qué ocurre? E2 dividido la resistencia R2, le vamos a llamar, es igual a una corriente I2. Apareció la corriente I2. La corriente I2 de carga del secundario va a hacer que se establezca un flujo Φ2 opuesto al flujo Φ1, que también se va a alternar 50 veces por segundo. Ese flujo va a interactuar con el flujo Φ1 dentro del bobinado 1, y eso va a hacer que la corriente I1 crezca. Es decir, mientras el transformador estuvo en vacío e I2 era 0, I1 tenía un valor muy pequeño y era próximo a 0.
En el momento en que apareció la corriente I sub 2, I sub 1 toma un valor mucho más grande. Y entonces vamos a ver cómo podemos determinar la relación entre la tensión E sub 1 y E sub 2, que es la tensión aplicada al primario y la tensión obtenida en el secundario, con respecto a los números de espiras primario y secundario de las bobinas primaria y secundaria. Y esa relación, si yo divido E sub 1 sobre E sub 2, es igual a N1 sobre N2. ¿Qué quiere decir? Una vez que yo determiné el valor de N1 y la tensión E sub 1 que voy a aplicar, si cambio el número de espiras N2, cambio el valor de la tensión inducida E sub 2. Y eso se llama relación de transformación igual a K mayúscula. Si seguimos avanzando, nos vamos a encontrar con que cuando yo pongo en carga el transformador, la potencia que tengo acá del lado primario, P sub 1 es igual a E sub 1 por I sub 1. Cuando analizo el lado secundario, P sub 2 es igual a E sub 2 por I sub 2. Y en un transformador ideal, P sub 1 es igual a P sub 2. Y como P sub 1 es igual a E sub 1 por I sub 1 y P sub 2 es igual a E sub 2 por I sub 2, ¿qué quiere decir? Si yo tengo un transformador reductor porque apliqué un determinado nivel de tensión E sub 1 y obtuve un valor de tensión E sub 2 menor, para que esto se mantenga igual, si crece la tensión tiene que reducirse la intensidad. Si se reduce la tensión, tiene que crecer la intensidad. Analicemos rápidamente acá. En este transformador, ¿cuántas espiras tengo en el bobinado primario y cuántas espiras tengo en el bobinado secundario? El primario es esto, el secundario es esto. ¿Cuánto vale N1 y cuánto vale N2? Si las contamos ahí a las vueltas que tienen esas bobinas. 4 y 3. 4 y 3. Entonces, ¿qué estamos viendo? La relación K es igual a N1 sobre N2. A su vez, esa relación es igual a E sub 1 sobre E sub 2. Si yo, y esto es igual a 4 sobre 3, ¿cuánto valdría E sub 2 si E sub 1 es igual a 220 volts? Despejamos. E sub 2 sería igual a E sub 1 por N2 sobre N1. Es decir, 220 por 3 sobre 4. ¿Cuánto nos estaría dando? ¿Tiene alguien calculadora para hacer un número rápido? ¿Cuánto nos daría E sub 2? ¿3 sobre 4 es, profe? Sí, 3 sobre 4 por 220. 165. 165 volts. Si esto fuese un transformador real al que yo le aplico 220 volts desde el lado primario, estaría obteniendo 165 desde el lado secundario. Sería un transformador reductor de tensión. Ahora bien, si variando la tensión, que desde 220 bajamos a 165, tengo que mantener iguales las potencias, sabiendo que las potencias son el producto de la tensión por las corrientes, puedo calcular la relación entre las corrientes I sub 1 e I sub 2. Y llego a que la relación es inversa respecto de las espiras e inversa respecto de las tensiones. La relación I sub 1 sobre I sub 2 es igual a 1 sobre K. Entonces, ¿qué quiere decir? Si en este transformador I sub 1 fuese de 10 amperes, de la misma manera que teníamos E sub 1 220 voltios, cuando tenía E sub 2 de 165 voltios, puedo calcular cuánto vale I sub 2. I sub 2 va a ser igual a I sub 1 por N1 dividido N2. Es decir, los 10 amperes estos que tengo en el primario por 4 sobre 3.
el dueño de la calculadora, ¿me hace ese numerito rápido? $13,33. 13,33 amperes. Es decir, si a este transformador lo alimento con 220 voltios del primario, obtengo 165 en el secundario. Si hago que circule una corriente I sub 2 de 13,33 amperes en el secundario, en el primario van a circular 10 amperes. Es decir, las corrientes varían en sentido inverso en relación a cómo varían las tensiones. ¿Qué debemos tener en cuenta? Acá hablamos de tensiones 220, 165 volts, son dentro del mismo rango. Cuando hablamos de un transformador que eleva o reduce entre 25.000 y 500.000 voltios, al cambiar en ese nivel de tensión tenemos que tener cuidado con el aislamiento de las bobinas. El aislamiento tiene que ser mucho más potente, mucho, digamos, mejor aislante el material que uso para envolver los conductores con las altas tensiones. Tenemos que usar aislamientos especiales. Mientras que si trabajamos con grandes corrientes, tenemos que trabajar con conductores de secciones más grandes. Entonces, el aislamiento de los bobinados tiene que ver con el nivel de tensión, la intensidad tiene que ver con la sección de cada bobinado, digamos. Entonces, aislamiento tiene que ver con tensión, sección tiene que ver con intensidad. A mayor intensidad, mayor sección, a mayor tensión, mayor nivel de aislamiento debe tener el bobinado. Visto esto, seguimos avanzando. Resulta que cuando nos ponemos a analizar un transformador en la realidad, no ocurre que la potencia P sub 1 es igual a P sub 2. P sub 1 en el primario es levemente inferior a P sub 2. ¿Por qué? Porque tenemos pérdidas dentro del transformador. Tenemos pérdidas, una de ellas son pérdidas en el hierro. Histéresis, ¿por qué? Porque un núcleo magnético se ve sometido a un campo magnético alterno. Dentro del hierro se produce el fenómeno de la histéresis, que tal vez ustedes lo hayan estudiado en física. Más allá de cuál es el fenómeno real, ese fenómeno hace que el núcleo magnético del transformador consuma energía, y es energía que se me pierde, que se transforma en calor, que eleva la temperatura del transformador, y por ende ya vamos a ver por qué lo tenemos que enfriar. A su vez también tenemos pérdidas por corrientes parásitas, que las vimos recién. Esas dos pérdidas tienen que ver con lo que se llaman las pérdidas en el hierro. Luego, cuando circula corriente en los bobinados, recordemos, todos los bobinados tienen resistencia. La resistencia multiplicada por la intensidad al cuadrado es una pérdida que llamamos pérdida en el cobre. ¿En qué se transforman esas pérdidas? También en calor. Calor que, si no evacuamos eficientemente, hace que se eleve la temperatura del transformador. Todo eso nos lleva entonces a que la potencia P sub 2 que vamos a obtener en el secundario sea igual a la potencia P sub 1 que el transformador consume, menos la sumatoria de las pérdidas. Y si a partir de ahí calculamos la relación P sub 2 menos P sub 1 multiplicado por 100, nos da el rendimiento del transformador en porcentaje. Es decir, el rendimiento va a ser P sub 1 menos las pérdidas dividido P sub 1. P sub 1 menos las pérdidas no es ni más ni menos que P sub 2. Ahora, a pesar de estas pérdidas, los transformadores eléctricos son máquinas de las más eficientes que tenemos en la energía eléctrica, en la transformación, en la producción, transformación y consumo de energía, son las máquinas más eficientes. Los otros días, cuando estudiamos máquinas rotativas o cuando lo habíamos analizado en las instalaciones eléctricas, dijimos que los motores de corriente alterna tienen rendimientos de aproximadamente 85%, si son estándares. Si son medio berreta pueden ser del 80%, si son muy buenos pueden tener rendimientos del 90%. Los transformadores eléctricos, por más ordinarios que sean, tienen rendimiento del 95%, y en la medida que se hacen de medianamente buena calidad, llegan a tener rendimientos del 99%. Entonces, ¿qué quiere decir? Son máquinas en ese sentido muy eficientes. ¿Qué quiere decir eso? Las pérdidas en el hierro y las pérdidas en el cobre, comparadas con la potencia total del transformador,
son casi irrelevantes. Sin perjuicio de ello, existen, producen calor, elevan la temperatura, entonces debemos tener cuidado. Otro análisis que se puede hacer en el transformador, producto de las pérdidas en el núcleo magnético, pérdidas magnéticas, y de las caídas de tensión en los arrollamientos, es que, por ejemplo, cuando yo al transformador lo alimento con una tensión constante E⁻1 en el primario, voy a tener que la tensión E⁻2 del secundario es variable. ¿Y con quién varía? Con el valor de la corriente I⁻2. Si yo al transformador, como lo teníamos representado recién, a través del bobinado de N1 espiras, le aplico una tensión E⁻1 y desde el secundario tengo la tensión E⁻2, mientras no tenga carga conectada acá en el secundario, a esa tensión le llamo E⁻2 0, porque la máquina está en vacío. En el momento en que le conecte una resistencia eléctrica y comienza a circular corriente, aparece la tensión de carga y me encuentro con que la tensión secundaria de carga E⁻2 es menor que E⁻2 0. Tengo menos tensión cuando le conecte una carga que hace circular corriente. Entonces voy a tener una variación o una caída de tensión absoluta en los bornes del secundario que va a ser E⁻2 0 menos E⁻2. Si yo a esa tensión E⁻2 0 menos E⁻2, a esa caída de tensión, la relaciono con respecto a la tensión nominal y la multiplico por 100, me da un coeficiente que se llama coeficiente de regulación, que es muy útil para saber qué variaciones de tensión voy a tener en los bornes del transformador cuando varíe la carga. ¿Por qué? Porque eso me puede afectar el funcionamiento de las cargas que yo le conecte. Entonces es un dato que tengo que conocer, el coeficiente de regulación. ¿Alguna pregunta hasta acá o seguimos avanzando? Seguimos entonces. Cuando vamos a los tipos de núcleos, el núcleo magnético, la parte de hierro que vincula magnéticamente a los dos bobinados primario y secundario. Tenemos dos tipos principales de núcleo, que acá estamos viendo lo que son núcleos monofásicos, para después ir a los trifásicos. Tenemos el núcleo de columnas y el núcleo acorazado. El de columnas es el que vimos recién, cuadradito, en el que tenemos un bobinado primario, que acá tiene la mitad de espiras en la columna de la izquierda, la mitad de espiras en la columna de la derecha, y tiene los dos bornes de alimentación. Y un bobinado secundario, que también tiene acá sus dos bornes, la mitad de las espiras en la columna de la izquierda, la mitad de las espiras en la columna de la derecha. Cuando vemos un corte de los bobinados, normalmente lo que se suele hacer, poner un bobinado de baja tensión apenas rodeando el núcleo, y el de alta tensión arriba del de baja tensión. ¿Para qué? Para evitar que el bobinado de alta tensión pueda entrar en cortocircuito con el núcleo, que es conductor también. Entonces es como medida de protección. La otra que se suele hacer, el bobinado de alta tensión rodeado por una capa de baja tensión, otra capa de baja tensión y el de alta tensión al medio, para aislarlo del núcleo y del exterior. En ese caso, transformador que se llama de columnas. Hay otro tipo de transformador, otro tipo de núcleo que se llama el acorazado, en que es un núcleo de 3 columnas y los dos bobinados, acá como los vemos, están practicados sobre la columna central. Es decir, una columna contiene a los dos bobinados, acá tenemos el secundario que también está arrollado sobre la misma columna, y el núcleo se divide en dos ramas magnéticas de la mitad de sección que la del medio, que lo rodean por el exterior. Acá vemos cómo terminan acomodados los bobinados en forma de galletas, se le llama, con una apilada arriba de la otra, rodeando a la columna central del núcleo, y las columnas exteriores envuelven en definitiva a los arrollamientos. Dos tipos diferentes. Es decir, si yo hago un corte acá y miro desde arriba a este transformador, voy a ver, perdón, lo estaba dibujando abajo, vamos a hacerlo de manera un poquito más ordenada. Voy a ver ahí, si hago esta vista desde arriba, voy a ver el corte de las dos columnas y me voy a encontrar con una capa de conductores, envolviendo a las columnas,
que van a ser los conductores interiores de baja tensión. Es decir, ahí voy a tener todos los conductores de baja tensión envolviendo la columna. Acá voy a tener todos los conductores de baja tensión envolviendo la columna. Y después voy a tener sobre los conductores de baja tensión una segunda capa que van a ser los conductores de alta tensión. En el caso del transformador con núcleo acorazado, si hago un corte acá y lo miro desde arriba, voy a ver una columna central bien gruesa, dos columnas laterales de la mitad de sección, y voy a ver el bobinado de baja tensión con todas sus espiras, envolviendo a la columna central, y por arriba del bobinado de baja tensión, una segunda capa de bobinas o de espiras, que va a ser el bobinado de alta tensión. Una columna central y dos columnas laterales, dos columnas por cómo están configurados los núcleos. Núcleos de columnas y acorazado monofásico. Eso nos va a servir después para ver qué pasa con los núcleos trifásicos. Antes de eso vamos a los métodos de refrigeración. Recién que dijimos, por más eficiente que sean estos transformadores, tienen pérdidas eléctricas en los transformadores y eléctricas en los bobinados por efecto Joule y por histéresis y corrientes parásitas en los núcleos. ¿Eso qué termina haciendo? Que el transformador produzca calor de pérdida que hace que se le eleve la temperatura. Si se le eleva la temperatura, corremos el riesgo de que se dañe la aislación de los bobinados y se nos quemen porque no son ni más ni menos que conductores eléctricos aislados. Entonces, ¿qué hay que hacer? Refrigerarlos. Si se trata de un transformador de muy pequeña potencia, lo que se hace es ponerle algunas aletas para que oficien de disipadores de calor y que tengan mayor contacto con el aire y de esa manera se mantiene enfriado. Cuando trabajamos con potencias más grandes, que se le ponga un ventilador al estilo de los coolers de las computadoras, por ejemplo, para que le haga circular forzado el aire y le extraiga con mayor eficiencia el calor. Pero cuando nos vamos a los transformadores que se usan en las redes eléctricas, el transformador se pone dentro de una cuba que tiene radiadores en los costados con un tanque arriba de expansión y se llena de aceite aislante. Entonces, el aceite se mete por todos los intersticios entre las chapas de hierro y entre las bobinas. En la medida que hace contacto con el hierro y con las bobinas, se calienta el aceite por tocar el hierro o los bobinados calientes. Al calentarse el aceite se hace menos denso y se va hacia arriba. Cuando llega arriba genera una sobrepresión que hace que el aceite tienda a bajar por los radiadores externos. Y en la medida que va bajando tiene contacto con el aire, se calienta el aire y se enfría el aceite. Al enfriarse se hace más denso y se viene abajo. Entonces vuelve a formarse el ciclo. Llega aceite frío abajo, el mismo aceite que va bajando al enfriarse hace que ese aceite se mueva hacia arriba. En la medida que se mueve hacia arriba, eleva la temperatura, se hace menos denso y sube más rápido y comienza a formarse un ciclo natural de aceite que refriega de manera más eficiente al transformador. Y este tanque de expansión que tiene arriba, ¿por qué? Porque en la medida que más caliente está el aceite, se dilata. Entonces, a través de un respiradero que tiene, le permite fluctuar en su nivel, expandiéndose o contrayéndose según esté más caliente o más frío. Otra forma que tenemos es cuando ya necesitamos a ese aceite extraerle mayor cantidad de calor, por ejemplo, con una bomba hacerlo circular al aceite y llevarlo a un depósito, a un gran depósito de agua y refrigerarlo con agua, para con el agua extraerle el calor al aceite y con el aceite extraerle el calor al núcleo y a los bobinados. Entonces eficientizamos la refrigeración. Otra forma que suele usarse, lo planteamos acá con un dibujo, es a estos mismos radiadores de aceite ponerles un ventilador que les haga circular aire forzado con un motorcito eléctrico acá. Entonces eficientizamos
la refrigeración del propio aceite, y con el aceite eficientizamos la refrigeración del núcleo y del bobinado del transformador. Ahora, cuando tenemos este transformador o este transformador en donde usamos refrigeración con un fluido intermedio que es el aceite, ¿qué les dije yo? Ese aceite es aceite aislante. Entonces cumple una doble función. Por un lado es refrigerante y por el otro lado, adicionalmente, es aislante. Entonces, todo el espacio de aire que tengo entre bobinas y núcleos, entre bobinas y bobinas, en ese caso se ve rellenado por aceite, y ese aceite tiene una alta resistencia eléctrica. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Los bobinados son directamente envueltos en papel, para que el papel, al estar inmerso en aceite, absorba el aceite, y el aceite sea el que oficia de aislante entre un conductor y el otro. Aceite contenido dentro del papel impregnado, inmerso 100% en ese aceite líquido, que a su vez cumple la función de refrigerante. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, profe. Perfecto. Eso es todo lo que tiene que ver con el principio de funcionamiento del transformador monofásico, los tipos de núcleos que se utilizan, núcleo magnético en los transformadores monofásicos, y la refrigeración que es común para monofásicos y trifásicos. Vamos ahora a las transformaciones trifásicas. ¿Por qué tenemos que hablar de transformadores o transformaciones trifásicas? Porque nuestras redes eléctricas son trifásicas. Que nosotros domésticamente usemos instalaciones monofásicas es por una cuestión de que a nivel domiciliario, ¿no?, a nivel residencial es lo más conveniente. Pero cuando nos vamos a las industrias o comercios, las máquinas eléctricas y todos los circuitos eléctricos son trifásicos. Por ende, las redes de distribución eléctrica son trifásicas. Por ende, las redes de transporte eléctrico a lo largo de todo el país son trifásicas. Por ende, los generadores eléctricos que tenemos de potencia son trifásicos. Entonces, los transformadores también tendrán que ser trifásicos. Ahora, ¿cómo se puede conformar un transformador trifásico? A través de 3 transformadores de columnas como estos que tenemos acá, que son monofásicos, uno puesto al lado del otro, en el que hagamos las conexiones adecuadas para alimentarlo con energía trifásica desde el primario y para obtener energía trifásica desde el secundario. Entonces, este sistema es un sistema que requiere de 3 transformadores monofásicos para lograr una transformación trifásica. ¿En qué casos se utilizan? En nuestro país esto se utiliza solamente donde el transformador es de potencia muy grande, digamos. Entonces, si por ejemplo se me quema un transformador de una fase, puedo seguir transitoriamente funcionando con los otros 2 mientras reparo el tercero, y es más barato reparar solo un transformador monofásico que un transformador trifásico de potencia equivalente. El problema es que 3 transformadores monofásicos son más caros que un transformador trifásico equivalente, que son los que ya vamos a estudiar en un rato. Por eso acá en Argentina esto se usa solo en transformadores muy, muy grandes, en donde quiero evitar que el daño de una fase afecte a las otras 2. Ahora, en otros países esta es una red típica de 13.200 voltios. En otros países es muy común que nos encontremos con esto que son un transformador de una fase, un transformador de una segunda fase, un transformador de una tercera fase. Entonces, sobre un mismo poste se montan 3 transformadores monofásicos, como este esquema que tenemos a la izquierda, y se interconectan adecuadamente para alimentarlo con la red de 13.000 voltios, y a través de estos cables negros que salen aquí hacia abajo, obtener los 380 y los 220 voltios en trifásica y en monofásica. El equivalente que usamos en Argentina a este transformador, si volvemos al comienzo, es este que está dibujado acá a la derecha, que yo les decía, tiene 3 bornes que son por donde se le inyectan los 13.000 voltios, y 4 bornes por donde se extraen los 380 o los 220. Un transformador trifásico único, y esto que tenemos acá es una transformación trifásica en base a 3 transformadores monofásicos. Ahora, ¿cómo se conforma un transformador trifásico como el que tenemos, los que usamos en nuestro país? Lo podemos hacer a partir de la conjunción o yuxtaposición
de 3 núcleos acorazados monofásicos combinados. Es decir, si yo acá parto con una línea imaginaria y acá con una línea imaginaria, esto que tengo acá es un transformador acorazado monofásico, esto que tengo acá es otro transformador acorazado monofásico, y esto que tengo acá es otro transformador acorazado monofásico. Para la fase A, para la fase B, para la fase C. Los pongo uno al lado del otro. Les sueldo los núcleos, que son de hierro, entonces los puedo soldar. Es mentira, esto es hipotético, se lo estoy planteando. A modo de ejemplo. Si he soldado esos núcleos y le doy la conexión adecuada a las 3 fases, puedo hacer que cuando el flujo magnético Φ producido por la fase B, por la fase C y por la fase A se cierre a través del hierro, haga que me evite la mitad de esta columna y la mitad de esta columna. Es decir, que no necesite poner esa parte de hierro ni esa parte de hierro. Entonces, ¿qué quiere decir? 3 transformadores monofásicos eran la suma de todo este hierro que estaba dibujado. Si los pongo juntos y los transformo en un transformador trifásico de núcleo único, me evito esa parte de hierro y esa parte de hierro, que son las dos que tenemos identificadas acá. Poner menos hierro, ¿qué quiere decir? Que a esta parte de la izquierda la muevo un poco hacia la derecha, que a esta parte de la derecha la muevo un poco hacia la izquierda, y me da un transformador un poquito más chico. Si es más chico, ocupa menos espacio, pero a su vez tiene menos hierro, es más liviano. Yo el hierro lo tengo que comprar. Si tengo que comprar menos hierro, es más barato. Si es más liviano, es más fácil de transportarlo. Si esto va dentro de una cuba llena de aceite aislante, mientras más chico es el núcleo, más chica es la cuba, menos litros de aceite lleva. Tengo que comprar menos aceite. Si tengo menos aceite, es más liviano, más fácil de transportarlo. Conclusión: si armo un transformador trifásico de núcleo único, ahorro hierro, ahorro tamaño, ahorro aceite, ahorro plata, y es más fácil de transportarlo. Por eso nosotros usamos normalmente transformadores trifásicos de núcleo único, porque son más baratos. 3 transformadores monofásicos equivalentes terminan dando mayor costo, pero ante el problema de que si acá se me quema una fase, tengo que sacar todo el transformador completo y mandarlo a reparar. Si en el caso que veíamos recién se me quema uno de los transformadores, saco ese transformador monofásico y lo llevo a reparar, me evito tener que sacar los otros dos y puedo seguir funcionando con los otros dos. Cuando mucho tengo de repuesto un cuarto transformador que pongo en su lugar. Tengo que tener de repuesto un transformador trifásico igual de grande, equivalente al que se me quemó, pero es más barato. La otra alternativa que tenemos es que en lugar de ser con núcleo acorazado, como estos que dibujamos acá, es que sea con núcleo de columnas. Si vamos a analizar esquemáticamente, acá tengo el núcleo de la fase A, el núcleo de la fase B, el núcleo de la fase C, y los pongo ahí en una posición desfasados 120 grados uno con respecto al otro. Si al igual que hicimos con los núcleos acorazados, yo agarro acá y los ato con alambre a los 3 núcleos para que formen una única unidad ahí en la parte central, resulta que cuando se combinan el flujo de la fase A con el flujo de la fase B y el flujo de la fase C, por esta columna central, esta sumatoria de flujos que dije que sería igual a 0 es phi sub 1 más phi sub 2 más phi sub 3. Los flujos producidos por cada fase están desfasados 120 grados en el tiempo, según lo que vimos en las corrientes trifásicas. La suma de 3 ondas desfasadas 120 grados en el tiempo, 3 ondas senoidales, me da siempre igual a 0. ¿Qué quiere decir? Si el flujo por esa columna central es igual a 0, esto que eran 3 columnas juntas atadas con alambre, pueden directamente desaparecer. Entonces me quedaría de esta manera armado mi transformador. Las 3 columnas exteriores donde voy a poner los bobinados, los 3 tubos que interconectan la parte de arriba con la parte de abajo, perdón, que interconectan a cada una de las 3 columnas, y lo que tenía acá que era la columna central, que inicialmente era la suma de 3 columnas, no la necesito.
¿Y qué gano con no necesitarla? Me ahorro ese hierro, tengo que comprar menos hierro. Pero si a su vez, después lo que hago es, a esta... perdón que quiero cambiar de color. A esta columna, en lugar de dejarla en esa posición, trasladarla acá al centro y desaparecer esa parte de arriba y desaparecer esa parte de abajo. Y a esto que está en esta posición en ángulo de 120 grados, rectificarlo y enderezar y que queden las tres columnas puestas en línea, con una conexión con un yugo arriba y uno abajo, formo este núcleo que es parecido a un núcleo acorazado, monofásico, pero que tengo la fase A en la columna de la izquierda, la fase B en la columna central, la fase C en la columna de la derecha. Me ahorré las tres columnas estas que me aparecían aquí en el medio recién, y le di una forma fácil de acomodarlo dentro de una cuba de poco volumen. Entonces, ahorré un montón de hierro, con lo que me ahorro la compra del hierro y lo hago más liviano. Al ponerlo en una cuba más reducida, me ahorré el tamaño de la cuba y lleva menos litros de aceite, por ende tengo que comprar menos aceite y se hace más liviano. Entonces, es más barato y es más fácil de transportarlo. Entonces, los transformadores que se utilizan normalmente aquí en Argentina son o conformados por núcleo trifásico acorazado como el que vimos recién, o por núcleo trifásico de columnas como el que acabamos de ver. Es más barato que tres transformadores monofásicos equivalentes, pero tiene el problema de que si acá se me quema una fase, tengo que sacar todo el transformador, llevarlo a hacer arreglar y traerlo de nuevo, sacándolo de servicio y teniendo de repuesto otro transformador trifásico. Si en cambio fuesen tres monofásicos como los que tenemos acá, que era el equivalente a lo que veíamos recién arriba del poste, yo saco solo el transformador quemado, transitoriamente quedo funcionando con los otros dos, y pongo de repuesto un tercio, es decir, solo uno de los tres transformadores, o me aguanto sin uno hasta tanto vuelva reparado el que se quemó, básicamente. Mientras que en el trifásico sale de servicio íntegramente. Por eso, las ventajas y desventajas de usar transformadores monofásicos o transformadores trifásicos. ¿Alguna pregunta? Los tengo conectados, ¿cierto? ¿O ya los he perdido a todos? Acá estamos, profe. Bueno, me alegro, vamos nomás. Seguimos avanzando. Cuando tenemos tres transformadores monofásicos o un transformador trifásico, vamos a tener siempre tres bobinados primarios, tres bobinados secundarios. Y tenemos que hablar de los conexionados de esos bobinados. Entonces, ¿se acuerdan cuando vimos los otros días los motores o los generadores eléctricos? Habíamos dicho que, por ejemplo, los tres bobinados que teníamos en un generador que estaban físicamente desfasados 120 grados y por ello circulaban tres corrientes desfasadas 120 grados en el tiempo, lo que se solía hacer era unir tres extremos de esos bobinados y formar lo que se llamaba el centro de estrella, y acá teníamos la fase A, la fase B y la fase C, y del centro de estrella podíamos sacar un cuarto conductor que era el neutro. Bueno, en el transformador pasa lo mismo. Podemos tener un transformador con conexión estrella en el primario, estrella en el secundario. Tenemos el primario de la fase 1, el primario de la fase 2, el primario de la fase 3, en donde tenemos los conductores de la derecha, que si los vemos están conectados todos entre sí, formando el centro de estrella, y las tres puntas libres que nos quedan es la fase A, la fase B, la fase C. Si nos mudamos al secundario, tenemos también tres bobinados del lado del secundario, conectamos el final de la fase A con el final de la fase B, con el final de la fase C, y aquí obtenemos el neutro, y finalmente nos queda en los otros extremos la fase A, la fase B, la fase C. Si acá este transformador se alimenta con 13.200 volts desde el primario, puede ser un transformador que me esté entregando 380/220 volts en el secundario. ¿Qué quiere decir? Entre el cable de la fase A y el neutro tengo 220 voltios, entre el cable de la fase B y el neutro tengo 220 voltios, entre el cable de la fase C y el neutro tengo 220 voltios.
a una casa donde yo me alimento con 220 voltios, voy a entrar con cualquiera de las tres fases y el neutro. En una instalación trifásica, como puede ser un comercio o una industria, pequeña o grande, voy a entrar con la fase A, con la fase B, con la fase C, más el neutro. ¿Qué quiere decir esto? Internamente, dentro de cada fase y el neutro, voy a tener 220 voltios. Pero entre la fase A y la B, entre la B y la C, o entre la A y la C, voy a tener los 380 volts trifásicos que me permitirán que funcionen las máquinas trifásicas. Otra conexión que se usa, y es la más común en nuestro sistema eléctrico argentino, es que estas tres bobinas, en lugar de interconectarse de ese modo, se interconecten de este, en triángulo. Entonces tengo la fase A, tengo la fase B, tengo la fase C, que se obtiene a partir de conectar el final de la fase A con el comienzo de la fase B, el final de la fase B con el comienzo de la fase C, el final de la fase C con el comienzo de la fase A. Entonces tengo fase A, fase B, fase C, conectadas en triángulo en el primario. Y en el secundario sí o sí necesito el centro de estrella para obtener el neutro, entonces estos transformadores pueden tener en triángulo el primario, pero siempre tienen en estrella el secundario para poder obtener fase A, fase B, fase C y neutro, es decir, poder tener tensión compuesta, 380 volts en trifásica, 220 volts en monofásica. Conexión se llama estrella-estrella, la que tenemos acá a la izquierda, triángulo-estrella, la que tenemos acá a la derecha. Normalmente en nuestro sistema, acá en Córdoba por lo menos, se usa siempre la conexión triángulo-estrella. Doy por sentado que no me van a hacer preguntas, así que pasamos a la próxima. Transformadores especiales. Todo lo que vimos hasta ahora son los transformadores que se usan normalmente a nivel doméstico cuando son monofásicos o a nivel de distribución cuando son trifásicos. Por excelencia se usa todo eso que vimos recién. Ahora hay una serie de transformadores especiales. Acá tendríamos un transformador al que le vamos a llamar autotransformador. ¿Qué ventaja o qué es el autotransformador? Partimos de un transformador común, monofásico como este que tenemos a la izquierda, donde tenemos un bobinado primario de N1 espiras, un bobinado secundario de N2 espiras, le aplicamos una tensión E1 al primario y obtenemos una tensión E2 al secundario. Cuando ponemos en carga el secundario, aparece una corriente I2 en el secundario que hace que aparezca una corriente I1 en el primario. Las corrientes temporalmente I1 e I2 están en contrafase, es decir, en oposición. Cuando I1 quiere circular hacia abajo por el primario, I2 circula hacia arriba por el secundario. ¿Qué es lo que se hace en este caso? Se une, contamos que tengamos acá una determinada cantidad de espiras entre este punto que les estoy marcando y la base, que sea igual a la cantidad de espiras que tenemos en el secundario. ¿Y qué hacemos? Lo interconectamos. ¿Y qué hacemos después? Lo interconectamos espira por espira de manera tal que eso se transforme en una sola espira más gruesa, en una sola bobina. Resulta que de ese modo, a este transformador al que hicimos estas uniones, le seguimos aplicando a través de las N1 espiras la tensión E1 y a través de las N2 seguimos obteniendo E2. Pero como ahora la parte de abajo se transformó en una sola bobina, resulta que por ahí circula la diferencia entre las corrientes I2 e I1. Entonces, ¿qué quiere decir? La corriente resultante que voy a tener en esta parte de abajo es más chica que I1 y es más chica que I2. ¿Por qué? Porque es la resta entre ellas. Es I2 menos I1. ¿Qué logro si la corriente que circula por esa bobina es más chica que la de antes? Poder poner cables de menor sección. Si son de menor sección son más finos, si son más finos son más livianos, si son más livianos son más baratos también porque tienen menos cobre. Entonces el autotransformador me permite ahorrar una gran cantidad de alambre de cobre por haber unificado las bobinas primaria y secundaria y encima por haberlas podido hacer mucho más finas de lo que tenía antes. Es un transformador
barato el autotransformador. ¿Cuál es el único problema que tengo en este autotransformador? Que cuando yo lo alimente, por ejemplo, imaginemos que es un transformador que reduce de 220 volts a 12 volts. A 220 volts yo agarro el cable con la mano y me electrocuto. A 12 volts agarro el cable con la mano y no me pasa nada. Si de repente en 220 volts yo puse la fase acá y el neutro acá, la fase pasa derecho al secundario. Entonces, acá voy a medir entre un borne y el otro 12 voltios. El artefacto que yo conecte va a funcionar sin ningún problema. Pero el neutro con respecto a tierra va a estar a 220 volts. Entonces, si yo de repente vengo y agarro este cable, que es una salida de 12 volts, que deja que funcione normalmente el artefacto que tengo allí conectado, con respecto al suelo hay 220 volts y me electrocuto. Entonces, ese es el problema que tienen los autotransformadores. Yo tengo que conectar sí o sí la fase del lado que no está vinculada al secundario y el neutro del lado que estoy conectado al secundario, si es un transformador, por ejemplo, de 220 volts. Entonces el neutro no tengo problema de electrocutarme y la fase tengo la caída de tensión en esta parte de la bobina y llego acá con 220 menos X para que me dé igual a 12. Entonces, ¿qué quiere decir? En esta parte de la bobina estoy perdiendo algo así como 208 volts para que me queden los 12 volts en esta zona que digamos. El autotransformador, en conclusión, es barato, pero tiene que conectarse con cuidado para evitar sufrir daños del lado del secundario si llegué a conectar la fase como conexión directa entre el primario y el secundario. Profe, Sí. tengo la duda de por qué no entraría en cortocircuito si de cada lado tienen las corrientes y se estarían uniendo, por así decirlo. No entra en cortocircuito porque en realidad estas corrientes están en oposición, entonces se restan entre ellas. El problema que vos tenés cuando se te forma un cortocircuito, por ejemplo, si lo dibujemos dos pilas, que las pones en serie y las pones en cortocircuito. Tenés positivo, negativo, entonces eso te da una circulación de corriente en un sentido que si la resistencia es igual a 0, te da intensidad igual a tensión dividido 0, tiende a infinito. Acá estas corrientes están en oposición, es decir, en contrafase. Entonces la corriente resultante se resta. Al restarse, el resultado es más chico que cualquiera de las corrientes originales. Es todo lo contrario a un cortocircuito, es una reducción de corriente. Hay una explicación matemática mucho más profunda que se puede hacer, pero bueno, no nos da el tiempo para meternos en todo eso y ver el principio de funcionamiento a fondo del autotransformador. Pero en Sí, igual ya con eso me aclaró la duda que tenía. se trata de esto. Las corrientes no se suman como se sumarían las de dos baterías acá, o por ejemplo, si vos tuvieses una pila ahí, una pila acá, ambas en paralelo, y puestas sobre una resistencia en donde acá tengo una corriente total que va a ser igual a la corriente de la I sub 2 más la I sub 1, es decir, I total igual a I sub 1 más I sub 2. Mientras más pilas en paralelo tomas, más corrientes se suman. Acá se restan. ¿Por qué? Porque en el transformador las corrientes, por el hecho de cómo funciona la inducción de la corriente I sub 2 y la autoinducción que lleva a que exista la corriente I sub 1, hace que estén a 180 grados. Entonces, no son un cortocircuito. Entonces, ¿qué tenemos? El autotransformador cumple la misma función que un transformador, es más barato, pero hay que tener cuidados en cómo se lo usa. Básicamente, en cómo se lo conecta. Otro tipo de transformador que tenemos comúnmente es el de regulación por tomas. ¿Qué quiere decir? Es un transformador de espiras variables. Esto es el equivalente a un transformador de 13.200/380/220 volts. Esto se hace
con los bornes de alta tensión, del lado de 13.200 volts. Si yo analizo acá desde la entrada, tengo una parte del bobinado, de ahí vengo a un conmutador, de ese conmutador de uno de los extremos vengo acá, o de otro de los extremos vengo acá. Y luego del final vengo al centro de estrella. Entonces, ¿qué quiere hacer? ¿Qué quiere decir esto? Yo este conmutador lo puedo poner en una posición o en la otra. Entonces, si me pongo en la posición de acá de la izquierda, tengo que, por ejemplo, acá tenía 10 espiras, 3 espiras, 7 espiras. Todas puestas en serie. 10 más 3 más 7 me da 20 espiras. Si me pongo en esto, que es la posición 1. Si me pongo de este lado, que es la posición 2, yo tengo las primeras 10 espiras, y cuando entre por acá vengo y sumo 7, nada más. 10 más 7, perdón, igual a 17 espiras. Y esto es N1. Y recordemos esto. La tensión E sub 2 era igual a E sub 1 por N2 dividido E sub N1. ¿Qué pasa con la tensión E sub 2 si yo cambiando esta conmutación varío N1? Y si Mientras más disminuye chico que N1, sea N1, más grande es Claro. E2. Si N1 se reduce, E sub 2 crece. Si N1 se incrementa, E sub 2 decrece. ¿Qué quiere decir? Puedo regular la tensión cambiando el número de espiras. A nivel doméstico, hasta hace unos años era muy común encontrarnos con esto, y eran los estabilizadores que se usaban en las computadoras. Las computadoras de escritorio, que no tenían una fuente de alimentación y una batería como las notebooks, que hoy por hoy han empezado a desplazar a las computadoras de escritorio, era común que a las computadoras le pusiéramos un estabilizador. ¿Por qué? Para amortiguar las variaciones de tensión que teníamos en la red eléctrica. Entonces, por ahí nosotros escuchábamos, no sé si alguien tuvo posibilidad de usar una computadora conectada a un estabilizador. Sí, profe. sí. Sí, profe. Ustedes a lo largo del día por ahí escuchaban que el estabilizador hacía clac, 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 y tenía lucecitas que le marcaban diferentes colores según la tensión fuera normal, más alto, más baja. A ver, ¿qué es lo que hace el estabilizador? Electrónicamente produce la conmutación de un interruptor que hace que se cambie el número de espiras. Esto de cambiar N1 en los transformadores de altas tensiones. En los transformadores como los estabilizadores que teníamos nosotros, que era un transformador al que le inyectábamos 220 volts y obteníamos 220 volts. ¿Por qué? Porque el estabilizador no cambiaba el nivel de la tensión. Lo único que hacía que de repente, si yo tenía 220 de alimentación, tenía 220 de salida. Si se me subía a 230 en la alimentación, me seguía dando 220. Si se me reducía a 200 la tensión, me seguía dando 220. Es decir, regulaba para que, sin importar que variara la tensión de alimentación primaria, la salida sea lo más constante posible. Entonces, en ese caso, cambiaba las espiras del secundario. Es decir, en lugar de variar N1, me variaba N2, el transformador de un estabilizador. Entonces, ¿qué quiere decir? Mientras menos espiras N2 tenga, menos tensión. Entonces, ¿qué quiere decir? Si subía E sub 1, reducía N2 para que se mantuviera constante E sub 2. Si se reducía E1, tenía que incrementar N2 para que se mantuviera E sub 2. Si se incrementaba E sub 1, reducía N2 para mantener E sub 2. El funcionamiento del estabilizador. Con ese clac clac que hacía, era el ruidito que hacía el interruptor cuando conmutaba el número de espiras, cuando conmutaba para cambiar el número de espiras y mantenerme la tensión E sub 2 lo más constante posible. Para eso se usa el transformador con regulación por tomas, que se llama, que acá tiene 2, pero podría tener 3 o 4 tomas diferentes y obtener diferentes niveles de tensión según el número de espiras que esté interconectando o desconectando.
Y el último transformador especial que nos queda por ver es el que se llama transformador de aislamiento. ¿Qué es lo que dijimos nosotros? El transformador trifásico del que obtenemos energía nosotros para que funcionen nuestros artefactos, si yo lo esquematizo aquí a la izquierda, es un transformador que tiene 3 bobinas conectadas en estrella, donde tengo entonces, por ejemplo, la fase A, que es la que viene y me alimenta mi circuito, y el neutro, que es el que viene y alimento con 220 volt mi instalación eléctrica. Y el centro de estrella en el transformador está puesto a tierra. Por ende, si yo toco el cable de 220 volts con la mano, a través de mis pies y de todo mi cuerpo circula una corriente que me puede electrocutar, y para eso usamos el disyuntor diferencial, para protegernos. Ahora, hay lugares en donde no podemos quedar sujetos a esa situación porque es muy riesgoso. Por ejemplo, en un taller mecánico, en donde voy a conectar lámparas portátiles para alumbrar bajo el capot del auto cuando lo esté queriendo reparar, y que corro el riesgo de que se me pelen los cables y me produzca un cortocircuito y me electrocute yo. Se utilizan transformadores como estos que se les llama de aislamiento, que le inyecto 220 voltios como tensión primaria y obtengo una tensión secundaria también de 220 voltios. Pero, como tengo una vinculación magnética y no eléctrica, pierdo la referencia de tierra. Es decir, si de repente con mis manos vengo y agarro ese cable y estoy parado en el suelo, como tengo este aislamiento magnético acá, no me electrocuto, no circula corriente por mi cuerpo. ¿Por qué? Por el hecho de haber puesto este transformador intermedio. Ahora, eso me garantiza que yo no me electrocute. Entonces digo, che, ¿y por qué entonces sigo usando la puesta a tierra y no uso todos los sistemas aislados de tierra? Porque la puesta a tierra permite que si de repente un cable se pela y se pone a tierra, circule una corriente de falla que sea detectada por el disyuntor diferencial y desconecte la alimentación y evite riesgos mayores. Como por ejemplo, que se pele un cable, se ponga a tierra, que yo venga descuidado, agarre el otro y pisando tierra se circule corriente por mi cuerpo y no tenga disyuntor diferencial. Es decir, el tener el neutro puesto a tierra, primero, me garantiza que el neutro esté a 0 volts. Siempre. Y segundo, permite que funcionen los disyuntores diferenciales. Que ante una fuga a tierra actúe el disyuntor. Si yo no tengo la puesta a tierra, no me funciona la protección y los daños pueden ser mayores. Entonces, estos transformadores de aislamientos se usan solo en condiciones especiales en donde los necesito por el tipo de uso que voy a hacer en el lugar. Pero si no, están prohibidos, digamos. Son solo para usos especiales. No puedo hacer que mi casa funcione aislada de este modo, poner un transformador de aislamiento en la entrada de mi casa para evitar que si yo toco un cable me electrocute. ¿Por qué? Porque eso me va a llevar a que no voy a poner el disyuntor diferencial, y el día que falle un cable y se ponga a tierra y yo toque el otro por accidente, se va a producir una circulación de corriente en mi cuerpo y no voy a tener el disyuntor que me proteja. Entonces, por eso los transformadores de aislamiento se usan solo en condiciones especiales, pero valía la pena mencionarlo. ¿Alguna pregunta hasta acá, chicos? ¿Me siguen escuchando todavía? Acá estamos, profe, y sin ninguna duda. Entonces, Vamos bien. como próxima pantalla ya no tengo, no me queda otra que dejar de compartir la pantalla nada más y agradecerles la atención. Quedo a disposición por cualquier duda que tengan, que quieran que evacuemos enseguida de esta clase, de la anterior o de lo que fuere, y si no, los voy despidiendo hasta la semana que viene.